Hola amigos, aquí de Media Cancha, aquí Luis Rivera. Me encuentro con el coach de los criollos de Caguas. Saludos, ¿cómo están? Wilhelmus, desde que estabas en Ponce, en las entrevistas que gracias a Dios mi trabajo, que es técnico de televisión, pues tengo la dicha de estar cerca de todos ustedes. Desde que estabas allí estaba muy contento con la función de dirección, a lo cual a mí me alegra, porque necesitamos más coaches boricua. Yo siempre he creído en el coach boricua, Flor, Julio, todo lo que han habido. Gracias. Y al verte a ti me dio mucho gusto, y ver a Iván, y ver a todos los boricuas. Gracias. Estaba preocupado por el equipo de Ponce. Luego pasas a Humacao. Cuando te entrevistan dijiste algo que me chocó, y fue que querían un proyecto que en 3-4 años desarrollarlo completo. Las cosas de la vida. 2 años. Se nos fue la mano. Qué bien. Se nos fue la mano, pero eso es lo único que yo entiendo en este momento, ¿verdad? Todavía estamos jugando, estamos en la final, reconocemos dónde estamos, es un momento bien bonito. En la experiencia me ha enseñado que somos privilegiados de estar aquí, ¿verdad? Que sabemos lo difícil que es llegar a este escenario. Mencionas a Iván, me alegro mucho por Iván es mi amigo. Pero esto lo único que te enseña, en el caso de Manatí, en el caso de nosotros, es que cuando tú crees en un proyecto bien trabajado, donde todo el mundo tiene algo que ver, donde crees en el colectivo, donde no hay que necesariamente pensar en tener que estar haciendo inversiones de dinero grandes, ¿verdad? Muchas veces la gente piensa que es cuestión de todo tiene que ver con dinero. Sí, es parte importante mantener a los jugadores contentos, ¿verdad? Claro. Pero cuando tú trabajas en este unísono con chamacos jóvenes, le das la oportunidad, crees en ellos trabajan, ponen de su parte, pasan cosas como esta. No necesariamente eso quiere decir que todos los años se va a dar, pero esas son las oportunidades que te brinda cuando se trabaja de la manera que los Osos y nosotros hemos trabajado, sin restarle mérito a los equipos. Claro. Que han hecho una gran labor, porque la verdad que esta temporada ha estado más que candente, más Sí, que... lo que pasa es que no deja de sorprenderme y ha sido mi approach desde que clasificamos. Nosotros clasificamos y lo cogimos paso a paso. Pasamos a la segunda serie, inclusive en la segunda serie perdimos el primer juego en casa contra Aguada y lo cogimos día a día. Pero no deja de sorprenderme, siendo realista, conociendo el BCN, que seamos nosotros los que estemos aquí, versus sabiendo que habían posiblemente 4 equipos o 5 equipos que en el papel estuvieran aquí. Por eso te digo que me sorprende, pero no significa que me conforme. Entiendo. Perdona que te lo traiga, pero el otro día dijiste una frase que Tatiana se quedó fría cuando hablaste de las gónadas. Eso es coraje, y eso obviamente lo imparte el coach. Sacar eso, muchos no han podido llegar a meterse a esos jugadores, a esa mente, para que fuercen ese físico y esas habilidades que tienen y las traigan a su máximo. Te felicito por eso. Gracias. Te felicito por eso. Yo creo que en honor a la verdad es algo orgánico. Papá Dios nos da una bendición, nosotros la valorizamos, pasamos por unos procesos de crecimiento, metemos las patas muchas veces, tenemos que reconocerlo, levantar la mano. No podemos pensar que lo sabemos todo o tenemos la respuesta para todas las preguntas, pero yo disfruto mucho lo que hago, me apasiona mucho lo que hago. Le doy muchas gracias a Dios de que me da la oportunidad de poder estar haciendo esto. Lo digo todos los días, papá Dios me ha dado la bendición de trabajar y vivir y proveerle a mi familia a través del básquetbol. Pero si mañana yo no pudiera estar aquí y tuviera que hacer otra cosa, yo te aseguro que yo sacaba el tiempo para estar en cualquier cancha de Puerto Rico trabajando con los chamacos. Así que lo que hago, lo hago genuinamente. Qué bien. La institución piensa diseminar el baloncesto categorías menores. Ya lo estamos haciendo. Vamos poquito a poquito, obviamente. Estamos en un proceso como en nuestro primer año, pero ya nosotros estamos participando en la categoría, el equipo de novicios está siendo auspiciado por la organización del BCN y tenemos 2 equipos en el equipo de juvenil para trabajar con el desarrollo de los muchachos en la categoría juvenil, al igual que lo está haciendo Manatí. Y estamos pensando, aunque primera categoría empezó, estamos dándole la vuelta, pedimos una prórroga para ver si nos permiten entrar un poquito más tarde para trabajar con el desarrollo de algunos de nuestros muchachos
y otros muchachos del área. Qué bueno, porque de verdad que yo me quedé aquí en Caguas y yo practiqué, o sea, participé en todas esas etapas. Y era una cosa muy linda porque todos nos conocíamos, prácticamente todo el pueblo, porque estábamos, cada organización tenía su equipo en las diferentes categorías. Fue una cosa muy, muy, muy linda. Y luego cuando vi que ya no estaba, tú sabes, me dio mucha pena, incluso llegué a hablar hasta con alcaldes y todo este tipo de cosas, y me dijo, mira, ahora no se puede porque por X o Y razón, la cual pues, me dio mucha pena escuchar eso, pero me alegra mucho que ya vayan a tomar cartas en el asunto. Le estamos dando la vuelta, sabemos que hay otras organizaciones trabajando, sabemos que el deporte escolar en Caguas es bien vivo, sabemos que hay muchas categorías, inclusive Cupo, que está con nosotros, trabaja con las niñas, y otras organizaciones que están trabajando con las niñas. Nosotros solamente queremos poner nuestro granito de arena, ¿sabes? Tampoco es abarcar, ponerla, y te lo estoy diciendo, te estoy trayendo palabras de la administración porque son cosas que nosotros hablamos. Lo que queremos es no interponernos, lo que queremos es no ser una traba ni un freno para lo que ya se está haciendo, lo que queremos es ayudar para que todo el mundo siga creciendo. Bueno, pues le felicito por eso y te felicito por llegar aquí y mucho éxito. Gracias. Y para adelante, hermano. En el nombre de Papá Dios, gracias. Amén, hermano. Gracias, amigo. Gracias, hermano. Bueno, ya lo vieron, ese fue Will, y a la verdad que lo que está haciendo, de verdad que hay que darle las gracias y pues apoyarlo, de verdad que sí. Así que vamos a ver hasta dónde llegan. Bueno, hasta el momento eso ha sido todo, así que nada, hasta la próxima.